Buenas tardes con todos. Eh, en este caso vamos a presentar el tema de suturas, drenes y drenajes. Siguiente diapositiva, por favor. El tema está a cargo del grupo 15 y el grupo 16. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con el tema de las suturas. La siguiente diapositiva. Ya. Empezando con la historia, se narra desde los 30.000 años antes de Cristo. En cuanto a ello, las agujas de ojos llamadas eye needles aparecen, hacen su debut y parecen haber sido utilizadas tanto para cirugía como para unir heridas durante este tiempo, según los restos fósiles de cráneos neolíticos que se encontraron. Posteriormente, tenemos en el año 1600 a.C., el catgut se convierte en una grapa de sutura. El cirujano griego Galeno de Pergamo señala que usa seda o tripa hecha de los intestinos retorcidos de ovejas o caballos para suturar los tendones cortados de los gladiadores en esos tiempos. Y se utilizan materiales similares también para las suturas hasta bien entrado el siglo XX. Luego, en el año 150 después de Cristo, las primeras suturas conocidas se van a usar en la época egipcia. Los registros egipcios revelaban la primera referencia histórica de estas suturas que se usaban para tratar problemas en el área del hombro. En 1876, un fatídico discurso cambia el futuro de la cirugía con el cirujano británico Sir Joseph Lister, que da una presentación en el Congreso Médico de la Exposición del Centenario de Filadelfia, el cual va a inspirar al fabricante de yesos medicinales Robert Wood Johnson a formar la compañía Johnson Johnson, con el objetivo de promover la causa de la cirugía estéril. En 1887 se van a inventar las primeras suturas estériles producidas. Johnson comienza a fabricar las suturas hechas de catgut o seda, los apósitos quirúrgicos, el algodón y la gasa, lo cual marcó el comienzo de la cirugía antiséptica moderna, y las tasas de supervivencia en los pacientes aumentaron. En 1920 hace su debut Mercer Tours, que es el farmacéutico escocés George Merson, va a desarrollar las suturas puntiagudas con una sola hebra de material adherida previamente a través de la punta de la aguja. Esta invención reduce en gran medida el daño tisular causado por tirar de los hilos dobles a través de la piel. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a 1949, se forma Aeticon Suture Laboratories, donde que Johnson Johnson va a adquirir la compañía de Merson y la va a absorber en el negocio de las suturas ya existentes, cambiando de nombre con esta nueva etiología. En cuanto a 1960, Aeticon introduce la esterilización por la irradiación. La empresa va a crear una tecnología que permite esterilizar las suturas bombardeándolas con radiación. Esto se anuncia como un gran avance porque va a permitir que las suturas se esterilicen una vez que ya estén selladas en su embalaje final, lo que va a garantizar que las bacterias permanezcan fuera. En 1960 se inventan las suturas de polipropileno-prolene y hasta la fecha sigue siendo el estándar de oro para la cirugía de bypass cardíaco, debido a que se estira fácilmente y no se rompe. En 1974 aparecen las suturas Vicryl, que es una sutura absorbible sintética compuesta de un copolímero hecho del 90% de glicólido y 10% de L-lactida. La estructura molecular de estas células, de estas suturas, se desarrolló para conservar la resistencia a la tracción durante el proceso de la curación, y su característica importante es que luego se disuelve y el cuerpo las absorbe. Después vamos a ver que en 1979 se crea una versión recubierta de las suturas Vicryl, ya que a esta se le añade una capa de ácido poliláctico y esterato de calcio. Y este recubrimiento lubricante es lo que le confiere una buena propiedad para la manipulación y la sujeción, ya que se caracteriza por ofrecer al cirujano un paso suave por el tejido, un buen manejo y seguridad en los nudos. Después, en 1982, aparecen las suturas
PDS-2 que se preparan a partir de poliéster polipedioxanona y fueron diseñadas en sí para cerrar la fascias, ya que este es un tejido que cura más lentamente, ya que este producto mantiene su fuerza durante aproximadamente 6 semanas. Estas suturas son muy útiles cuando es deseable la combinación de una sutura absorbible y un soporte de herida. Siguiente diapositiva, por favor. En 1993 se introducen las suturas monocril, que también es una sutura quirúrgica absorbible sintética de monofilamento preparada a partir de un copolímero, y esta fue diseñada específicamente para la piel, ya que ofrece beneficios únicos como resistencia para soportar el tejido durante un periodo de curación de 5 a 7 días y también un trauma mínimo del tejido debido a un diseño de monofilamento que reduce la resistencia de arrastre. Después, en 1998, los adhesivos cutáneos tópicos Dermabond llegan al mercado y este es el primer adhesivo cutáneo tópico aprobado por la FDA, ya que proporciona una barrera mecánica contra la infección cuando se aplica la incisión. Se ha visto que los datos in vitro o estos demuestran que cuando se usa en conjunto con suturas dérmicas profundas, el adhesivo Dermabond agrega más fuerza para poder cerrar las heridas y proporciona una barrera antimicrobiana por al menos 72 horas. En 2003 se introducen las suturas antibacterianas recubiertas Vicryl Plus, que es una nueva versión de la sutura Vicryl recubierta que ya mencionamos, y esta básicamente está recubierta por trisoclan o triclosan, que evita que las bacterias se congreguen en la sutura. Después, en 2011, hacen su debut las agujas cardiovasculares Everpoint, que al estar fabricadas por una aleación de tuxteno y renio de ultra alta resistencia, hace que sean hasta un 38% más fuertes y más resistentes a la curvatura que las agujas de sutura de acero inoxidable convencionales. Además, son muy útiles para atravesar el tejido calcificado y también son más pequeños y delgados para minimizar el trauma. En 2012 es el lanzamiento de los dispositivos de control de tejidos y nudos Stratafix, que es una sutura diseñada con anclajes a lo largo de la cuerda y tiene múltiples puntos de fijación. Eso permite mayor eficiencia y resistencia a la sutura que la sutura tradicional. Y en 2014 se estrena el sistema Dermabond Primeo, que es una tecnología de cierre de piel que proporciona una barrera flexible con un 99% de protección in vitro durante 72 horas en contra de microorganismos. Em, y también se demostró que proporciona mayor fuerza de retención de la piel que las grapas de la piel y la sutura subcuticular ya mencionada. Siguiente diapositiva, por favor. La sutura se define como cualquier hilo de material utilizado para ligar vasos sanguíneos o aproximar tejidos. Gracias a la evolución del material de sutura, se ha logrado eliminar algunas dificultades encontradas, como es el cierre en la herida, o también ha disminuido el potencial de infección postoperatoria. La siguiente. El éxito en el uso del material de sutura depende de 3 factores: el fabricante, el equipo de enfermería y el cirujano. En cuanto al fabricante, él debe de producir materiales con ciertos criterios, como son: debe tener la mayor fuerza de tensión compatible con las limitaciones del calibre, facilitar el manejo y tener un mínimo de fuerza para introducirle en el tejido. Debe asegurarse el empaque para mantenerlos en estado estéril. El equipo de enfermería debe mantener la esterilidad de las suturas. El cirujano debe seleccionar el material de sutura adecuado para el procedimiento a realizar. Este trabajo cooperativo será en beneficio del paciente para lograr una cicatrización óptima en un mínimo de tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Características de las suturas.
Una sutura, un material ideal debe tener las siguientes características. Debe ser para todos los propósitos, debe mantenerse estéril, no electrolítico, no capilar, no alérgico y no carcinogénico. Debe facilitar el manejo, debe tener una mínima reacción tisular y sin propensión al crecimiento bacteriano. Debe ser capaz de resistir cuando se anuda sin deshilacharse. Debe resistirse también al encogimiento de los tejidos y debe ser absorbible. Aún no existe el material ideal, por lo cual el cirujano debe seleccionar una sutura que sea cercana a la ideal. Y dentro de estas debe tener las siguientes cualidades. La fuerza de tensión debe ser elevada y uniforme. El diámetro uniforme debe ser estéril, flexible para facilitar el manejo y seguridad del nudo. No debe tener sustancias irritantes ni impurezas y el desempeño debe ser predecible. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al calibre y fuerza de tensión, el calibre se refiere al diámetro del material de sutura. El diámetro de sutura es pequeño, si es pequeño, minimiza el trauma al pasar la sutura a través del tejido y así favorece el cierre. Este se mide numéricamente. Al aumentar el número de ceros, disminuye el diámetro de la hebra. Por ejemplo, si tenemos un hilo de calibre 5 ceros, este tendría un diámetro más pequeño que el calibre de diámetro 4 ceros. La fuerza de tensión se mide por la fuerza en libras que el hilo de sutura pueda soportar antes de romperse al ser anudado. Ahora, la fuerza de tensión del tejido que va a ser reparado predetermina el calibre y la fuerza de tensión del material de sutura que elija el cirujano. Una regla aceptada es que la fuerza de tensión de la sutura no debe de exceder la fuerza de la tensión del tejido. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos los monofilamentos y los multifilamentos. Las suturas monofilamentos son hechas de una sola hebra. Esta, al ser de una sola hebra, encuentra menos fuerza al pasar a través del tejido, en comparación con el multifilamento. Resisten a los microorganismos que puedan causar infección en la sutura. Son adecuadas para la cirugía vascular, se anudan fácilmente, sin embargo tenemos que tener cuidado al manejarlas y anudarlas, porque se pueden comprimir o cuando se aprietan se crean unas muescas que serían puntos débiles. Las suturas multifilamento están formadas por varios filamentos, están torcidos. Esto proporciona una mayor fuerza de tensión y flexibilidad. Pueden estar estas recubiertas para facilitar así el paso a través del tejido y así mejorar sus características. Son usadas para procedimientos o suturas intestinales. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver los materiales absorbibles versus los no absorbibles. Primero, las suturas absorbibles. Pueden utilizarse para mantener los bordes de la herida aproximados temporalmente hasta que haya cicatrizado lo suficiente para soportar la tensión normal. Estas suturas son preparadas de colágeno de mamíferos o con polímeros sintéticos. Algunas se absorben rápidamente, mientras que otros son tratados químicamente para prolongar su tiempo de absorción. Entonces, tenemos dos ejemplos, dos tipos. El primero, las suturas absorbibles naturales, que son digeridas por enzimas del organismo y que atacan y degradan el hilo de la sutura. Y también el otro tipo es las suturas sintéticas absorbibles, que son hidrolizadas mediante un proceso que
penetra gradualmente el agua en los filamentos de la sutura y ocasiona la degradación de la cadena del polímero. Si lo comparamos con la acción enzimática de las suturas absorbibles naturales, esta hidrólisis tiene como resultado un menor grado de reacción tisular después de colocarse en el tejido. Vemos ahí la tablita. Entre las suturas absorbibles podemos mencionar al catgut quirúrgico, que puede ser simple crómico, a la poliglactina, al ácido poliglicólico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las suturas no absorbibles. Estas son aquellas que no son digeridas por las enzimas del organismo o hidrolizadas en el tejido y pueden utilizarse en una diversidad de aplicaciones. Por ejemplo, para el cierre exterior de la piel, para ser retiradas después de que ya sucedió la cicatrización, en el interior del organismo, en donde quedan permanentemente encapsuladas en el tejido. Cuando hay antecedentes de reacción a suturas absorbibles, tendencia queloide o posible hipertrofia del tejido. Y cuando hay implantación de prótesis temporales, por ejemplo, los desfibriladores, un marcapaso o un mecanismo de suministro de fármacos, entonces utilizaríamos las no absorbibles. Vemos en la tablita ejemplos. Por ejemplo, está la seda quirúrgica, el alambre de acero inoxidable, el nylon, la fibra de poliéster. Y bueno, estas suturas no absorbibles están compuestas de filamento único o pueden ser múltiple de metal sintético o fibras orgánicas que se reducen a un hilo torcido trenzado. Cada hilo es sustancialmente uniforme en su diámetro a lo largo de toda la longitud. De acuerdo con los requerimientos, nos hemos basado en los requerimientos de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bueno, las hemos clasificado anteriormente entre suturas absorbibles y no absorbibles. Ahora vamos a ver el material específico de la sutura. Dentro de las suturas absorbibles naturales, vamos a hablar del catgut crómico. Este catgut se clasifica en simple o crómico. Primero vamos a hablar del simple. Se absorbe rápidamente. La fuerza de tensión se mantiene solo 7 a 10 días después de la implantación y la absorción es completa aproximadamente a los 70 días. El cirujano puede escoger el catgut simple para tejidos que cicatrizan rápidamente y requieren mínimo soporte, por ejemplo, para ligar vasos sanguíneos superficiales o para suturar tejido graso subcutáneo. El otro tipo sería el catgut crómico, que es tratado con una solución de sales de cromo para resistir las enzimas del organismo y así prolonga su absorción por más de 90 días. Entonces, las suturas de catgut crómico minimizan la irritación tisular, causan menos reacción que el catgut quirúrgico simple durante las fases tempranas de cicatrización de la herida. Acá también es importante la fuerza de tensión, que puede retenerse de 10 a 14 días y cierta fuerza hasta los 21 días. Siguiente, por favor. Ahora es las suturas absorbibles sintéticas. Las suturas absorbibles sintéticas fueron desarrolladas sobre todo en respuesta al problema que presentaba el catgut crómico natural. Específicamente en lo que refiere a la antigenicidad de la sutura, la reacción de tejido y sobre todo las tasas impredecibles de absorción. Es por eso que las suturas sintéticas absorbibles son las suturas de elección, ¿no? En una amplia gama de aplicaciones, desde cierres de heridas abdominales y torácicas hasta la cirugía oftálmica. Y la primera que tenemos es la sutura Vicril, que va a facilitar 4 cosas, que es primero, el paso frágil por el tejido, la colocación precisa del nudo, la suavidad al bajar el nudo y la menor tendencia en encarcelar los tejidos. Ahora, este Vicril va a tener un recubrimiento que va a ser la combinación de partes de copolímero de láctido y glicólido o poliglactina 370. Esto y el esterato de calcio, que se usa extensamente en la industria farmacéutica. El esterato de calcio en sí es un sal de calcio y ácido esteárico, ambos presentes en el organismo y constantemente metabolizados excretados, lo cual nos va a dar como resultado de esta mezcla es un lubricante, ¿no? Sumamente absorbible y adherente y no desprendible. Y es por eso que esta sutura normalmente se usa sobre todo en presencia de infección.
Siguiente diapositiva. Ahora, este va a tener dos tipos, ya vimos, el Vicryl recubierto 10-0. Algunos oftalmólogos prefieren el uso de, por así decirlo, la técnica sin puntos. Y eso se refiere, ¿no? a este tipo de sutura, la que es la usada por Vicryl 10.0 o a poligratina a 910. Esta que va a ofrecer ventajas especiales en sí, que va a proporcionar la seguridad de sutura inmediata después de una cirugía que para eliminar riesgos de la remoción de la sutura y la endoftalmitis asociada. Y además de que no se ha mostrado complicaciones significativas, sobre todo con la absorción de esta, sobre todo en el ámbito oftalmológico. Y la Vicryl no recubierta, esta es una sutura sintética absorbible, es un copolímero de lácteo y glicólido. Ambas son sustancias metabólicamente naturales y la propiedad es de que va a repeler el agua del lácteo, ¿no? Disminuyendo su penetración en los filamentos de la sutura. Por lo tanto, va a disminuir la tasa de pérdida de fuerza de la tensión in vivo en comparación con las suturas absorbibles naturales que se van a estar sujetas a la digestión enzimática. Siguiente diapositiva, por favor. La sutura PDS2 o polidioxanona es formada por el poliéster poli o P-dioxanona. Este monofilamento va a representar un avance significativo en lo que son las opciones de suturas, ya que combina un hilo sencillo, blando, flexible, con la absorción y soporte prolongado de la herida, ¿no? Hasta 6 semanas después. Lo que sería el doble que otras suturas sintéticas absorbibles. ¿Ya? Y el único problema, por así decirlo, es de que va a inducir solamente una ligera reacción tisular. Además, este tiene una baja afinidad para los microorganismos y este material es adecuado sobre todo para la aproximación de tejidos blandos, incluyendo cirugía cardiovascular pediátrica, ginecología, oftalmología, cirugía plástica, digestiva y colónica. Y la sutura monocril o poliglecaprone 25. Esta sutura es un monofilamento que posee una flexibilidad superior para sobre todo un manejo fácil y anudado. Es virtualmente inerte en los tejidos y se absorbe predeciblemente. Sobre todo el cirujano puede preferir este tipo de sutura en procedimientos que van a requerir una elevada fuerza de tensión inicial. Y ya que, o sea, al principio va a poder resistir la tensión y a cabo de unas semanas esta tensión va a disminuir, ¿no? Este tipo normalmente incluye sobre todo el cierre de el cierre de, por ejemplo, la aproximación de tejidos blandos y ligaduras, con excepción de aplicaciones en lo que es en aplicaciones nerviosas, cardiovasculares, oftálmicas y de microcirugía. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a pasar a lo que son las suturas no absorbibles. En lo que vendría a ser el acero inoxidable quirúrgico, prácticamente tiene como propiedades esenciales lo que vendría a ser la ausencia de elementos tóxicos, la flexibilidad y bueno, es de calibre fino. Prácticamente este acero va a tener lo que vendría a ser una variedad del monofilamento, que va a tener una fuerza de tensión elevada, baja reactividad tisular y van a mantener bien el nudo. Este acero va a ser utilizado pues en la manufactura de suturas y van a ofrecer lo que vendría a ser una fuerza metálica óptima, flexibilidad, uniformidad y compatibilidad con los implantes y prótesis de acero inoxidable. Estas suturas de acero pueden utilizarse también en lo que vendría a ser para cerrar la pared abdominal, el esternón, para retención, para cierre de la piel y en diversos procedimientos ortopédicos y de neurocirugía. Las desventajas que asociadas a este material es que prácticamente es difícil de utilizar, tiene una dificultad de manejo. Puede haber un posible corte, puede haber tracción y desgarro del tejido del paciente
fragmentación y torceduras. También, bueno, cuando se usa para aproximación o fijación del hueso, el torsión asimétrico del alambre puede producir lo que vendría a ser una flexión o fractura. Las suturas quirúrgicas no se deben utilizar cuando se implanta una prótesis de otra aleación, porque puede ocurrir una reacción electrolítica desfavorable. Y bueno, sobre todo estas suturas van a presentar un riesgo para la seguridad, ya que pueden romper fácilmente guantes quirúrgicos y bueno, pueden hacer que haya punciones en la piel y esto expondría al cirujano, ¿no?, a una transmisión de virus de VIH o de hepatitis. Después vamos a pasar a lo que es la seda quirúrgica. La seda quirúrgica prácticamente es, la seda cruda prácticamente es un filamento continuo hilado por una larva, la larva del gusano de seda, que bueno, el gusano utiliza para hacer su capullo. En lo que sería Ethicon, prácticamente la marca de esta seda, lo que va a hacer es desgomar la seda en la mayoría de los calibres de sutura antes del proceso de trenzado, y bueno, esto va a permitir que hay un trenzado más firme, más compacto y va a mejorar significativamente la calidad de la sutura. Después de este trenzado, los hilos se van a teñir, se limpian y se estiran y se le va a impregnar y se va a recubrir con una mezcla de cera o silicón a esta seda. Y bueno, estos pasos son esenciales para la calidad de la sutura, o sea, para que tenga la sutura esté bien hecha cuando se utilice este material. Y bueno, lo que vendría a ser las precauciones para esta sutura prácticamente es que solo deben ser utilizadas en quirófanos o en clínicas y también puede utilizar en cualquier ambiente hospitalario, pero tienen que ser utilizadas por personal calificado en procedimientos y técnicas quirúrgicas. Se tiene que manejar este material con cuidado, se tiene que evitar doblar o aplastar este material. Y de lo que vendría a ser las reacciones adversas de esta cera, prácticamente lo único que podría provocar sería una reacción inflamatoria local. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a las suturas no absorbibles sintéticas. Vamos a tener lo que es la sutura de nylon. Prácticamente la sutura de nylon es un polímero de poliamida derivado de síntesis química. Debido a que son elásticos, van a ser útiles para la retención y el cierre de la piel. Estas suturas pueden ser incoloras o también pueden tener un color verde o negro para mayor visibilidad. Las suturas de nylon de etilón prácticamente son extruidas en hilos de monofilamento no capilar y se van a caracterizar por su alta fuerza de tensión y su extremadamente baja reactividad tisular. Se puede utilizar, en lo que es el grado médico, se puede utilizar el grado médico de nylon poliamida de 6, pero también se puede utilizar los calibres de 7 y más finos. O sea, depende mucho de lo que necesite el cirujano. El monofilamento mojado o húmedo es más flexible y más fácil de manejar que el nylon seco. Las suturas de etilón prácticamente se usan frecuentemente en procedimientos de oftalmología y microcirugías porque, en lo que vendría a ser calibres finos. Y también hay suturas de nylon de trenzado de nerulón que prácticamente están formadas por filamentos apretados que son más trenzados y estas están disponibles en lo que vendría a ser blanco o teñidas también en negro. Y estas tienen mayor fuerza e inducen menor reacción tisular que la seda, de la cual ya hablamos anteriormente. Y las suturas de nylon trenzado prácticamente van a perder su
su fuerza, pierden generalmente de 15 a 20% de su fuerza de tensión al año por hidrólisis. Después vamos a tener las suturas de polipropileno. Bueno, el polipropileno es un esteroisómero isostático cristalino de un polímero de hidrocarburo lineal que prácticamente permite muy poca o ninguna saturación. Es fabricado mediante un proceso patentado que aumenta la flexibilidad y el manejo. Las suturas de monofilamento de polipropileno van a aumentar la flexibilidad y el manejo. Y prácticamente son extraordinariamente inertes en el tejido y se ha demostrado que retienen la fuerza de tensión por periodos hasta de 2 años. Como ya lo mencioné, causan mínima reacción tisular y este material va a mantener mejor los nudos que la mayoría de materiales que están en el mercado. Después vamos a pasar a las suturas de fibras de poliéster. Estas suturas está formada por tiras de poliéster no tratadas, estrechamente trenzadas en un hilo de multifilamento. No se debilitan cuando se mojan antes de usarse y causan una mínima reacción tisular. Están disponibles en blanco o teñidas en verde también. Estas suturas se encuentran entre las más aceptables para lo que vendría a ser las prótesis sintéticas vasculares. Y bueno, hay las suturas de fibras de poliéster Mercilené. Prácticamente fueron el primer material de sutura sintético tensado que, bueno, demostró que dura indefinidamente en el organismo. Siguiente, por favor. Después, acá hay una clasificación que prácticamente hay clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 van a ser sedas o fibras sintéticas de monofilamento torcidas o trenzadas. La clase 2 va a ser las fibras de algodón o lino o fibras naturales recubiertas o sintéticas en el recubrimiento que contribuye al espesor de la sutura sin añadir fuerza. Y la clase 3 que van a ser el alambre de metal de monofilamento o de multifilamento. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, para lo que vendría a ser la retirada de la sutura, el primer paso es limpiar el área con un antiséptico. Puede usarse agua oxigenada para retirar las costras alrededor de la sutura. El paso 2, se va a tomar un extremo de la sutura con pinzas y se va a cortar lo más cerca posible de donde la sutura está penetrando en la piel. Y en el paso 3, se va a tirar suavemente del hilo de la sutura con las pinzas hacia el lado opuesto del nudo, para así evitar riesgos de infección. Estas suturas deben retirarse sin pasar ninguna porción que haya estado fuera de la piel, a través de ella. Siguiente diapositiva. No, it belongs to me. It's me. Ya, acerca de las sugerencias para el manejo de las suturas, lo primero debe ser leer las etiquetas. Lo segundo, leer con atención la fecha de caducidad y rotar las existencias. Lo tercero es abrir solamente las suturas necesarias para el procedimiento, enderezar las suturas con una suave tracción. No deben apretarse ni frotarse, no debe jalarse la aguja, no oprimir o apretar los hilos de sutura con instrumentos quirúrgicos, no guardar el catgut quirúrgico cerca del calor, humedecer pero nunca remojar el catgut quirúrgico, no mojar las suturas rápidamente absorbibles, mantener seca la seda y mojar el lino y algodón para aumentar su fuerza. Siguiente diapositiva, por favor. Para la selección de la sutura de acuerdo al procedimiento, la selección final va a depender de factores del paciente que influyen en el proceso de la cicatrización, así como también de qué tejido se encuentra involucrado y de las posibles complicaciones posoperatorias. Cuando la herida va a alcanzar su máxima fuerza, ya no se va a necesitar sutura, entonces se debe cerrar los tejidos que cicatrizan lentamente, como por ejemplo la piel, la fascia o los tendones, con suturas no absorbibles
o con suturas absorbibles pero de mayor duración. Y para el cierre de los tejidos que cicatrizan rápidamente, como el caso del estómago, el colon o la vejiga, se debe hacer con suturas absorbibles. En el caso de los cuerpos extraños en tejidos potencialmente contaminados, estos de acá pueden convertirse en una infección, o sea, de una contaminación en una infección. Entonces se debe evitar las suturas de multifilamentos porque estas de acá pueden convertir esta herida contaminada en una infectada y se debe utilizar suturas de monofilamentos o suturas absorbibles que sean resistentes a la infección. Cuando es importante, cuando va a ser importante el factor cosmético, los mejores resultados se van a obtener a través de la aposición prolongada de los tejidos y debe evitarse los irritantes. Entonces se deben utilizar materiales de sutura inertes de monofilamentos, los más pequeños como es el nylon o el polipropileno, y debe evitarse usar suturas solamente en la piel. Siempre deben utilizarse suturas subcuticulares. Y también se deben utilizar cintas estériles para el cierre de la piel y así asegurar la aproximación estrecha de los bordes cuando sean necesarios. Cuando cuando hay la presencia de cuerpos extraños y líquidos con alas con altas concentraciones de cristaloides pueden causar precipitaciones y formar cálculos. Entonces, se deben utilizar suturas absorbibles en el tracto urinario y en el tracto biliar. Y respecto al calibre de la sutura, se debe utilizar el calibre de sutura más fino, compatible con la fuerza natural del tejido que se va a suturar. Y se debe utilizar suturas de retención para reforzar adecuadamente las suturas primarias, si el paciente tiene riesgo de tensión brusca en la línea de sutura. Siguiente diapositiva. Respecto a la cirugía en la cavidad abdominal, vamos a ver que existen cierres en un plano, en dos planos y también se utiliza una técnica de cierre invertido. Vamos a ver que dentro del tracto gastrointestinal, tales como el estómago, se utilizan suturas absorbibles y este en realidad tiene una capacidad de cicatrización rápida. Puede alcanzar hasta los 14 o 21 días. Si hablamos del intestino delgado, se utiliza, o bueno, se recomienda que se utilicen las suturas absorbibles y estas también van a cicatrizar en los 14 días. Respecto al colon, se pueden utilizar tanto suturas absorbibles y no absorbibles. Lo único que llegaría a preocupar sería que haya un escape del contenido del intestino grueso, lo cual sería perjudicial. En cuanto al recto, vamos a ver que este cicatriza de forma muy lenta y esto se debe a que no tiene serosa. Siguiente, por favor. Ya. Respecto al tracto biliar, en cuanto a la vesícula biliar, lo más importante sería de que la sutura tiene una tendencia a que se precipiten o se dé la formación de cálculos. Entonces, recomiendan que no se utilicen las suturas en monofilamento. Si hablamos de los órganos parenquimatosos, el hígado y el riñón, se puede ver que no se necesitan colocar las suturas muy juntas o profundas y las laceraciones sí cicatrizan rápidamente, es decir, de 7 a 10 días. Siguiente, por favor. Y en cuanto al cierre del abdomen, vamos a ver que en el peritoneo va a cicatrizar rápido. Bueno, algunos piensan que el peritoneo no necesita sutura y otros no están de acuerdo con ello. Es variable la opinión. En cuanto a la fascia, esto va a depender mucho de la localización anatómica y también del tipo de incisión abdominal que vaya a tener. Si hablamos del músculo y de la grasa subcutánea, estos dos no toleran bien la sutura. Y en cuanto a la piel, se ve que se prefiere la técnica interrumpida y suturas no absorbibles de monofilamento. También pueden ser las de nylon o monofilamento de polipropileno. Siguiente, por favor. Hablando ya de lo que es el cierre con suturas de retención, este es un tipo de sutura secundaria. Básicamente aquí vamos a usar lo que son calibres más grandes de 0,5 y el uso de materiales no absorbibles. Este tipo de sutura lo vamos a hacer este tipo de cierre lo vamos a hacer cuando nosotros creamos útil el refuerzo el cierre de la herida abdominal.
Y también nos va a existir una menor probabilidad de que exista un corte del tejido cuando aumente la presión intraabdominal, por ejemplo, cuando se tose, se puja, vomita o existe distensión abdominal. Se ve el uso de lo que es etilón, extraprolene. Usualmente se recomienda dejar las suturas de 14 a 21 días, dependiendo de también el progreso del paciente y al criterio del médico. En lo que es la sutura para drenajes, básicamente se hace cuando se utiliza un drenaje como tal y se quiere asegurar que éste no se mueva y se va a suturar a lo que es parte de la pared abdominal. Se puede poner solo 2 suturas. Si nos ubicamos como las manecillas del reloj, le podemos poner orientado a las 6 o a las 12, o podemos poner 4 suturas, que son a las 12, a las 6, a las 3 y a las 9. Va a ser fácil de retirar. Hay personas, bueno, hay médicos que consideran no necesario cerrar la abertura del drenaje, sino permitir que éste se cierre naturalmente. Y también debemos considerar que el fin de esta sutura es para evitar que el drenaje se deslice hacia adentro o afuera de la herida. Y básicamente debe, después de retirar el dren, tener presente que si se ha lesionado el mesenterio haciendo algún tipo de intervención, el repararlo, ya que el dejarlo de lado podría existir la formación de hernias en un futuro. Usualmente se puede reparar el mesenterio con técnicas continuas o ininterrumpidas, con suturas de Vicryl, y como dijo mi compañera, su recuperación es rápida. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de los requerimientos de suturas en otros tejidos corporales. Hablando de lo que es básicamente la neurocirugía, en un pasado se utilizaba la técnica interrumpida como el estándar para cerrar lo que es la galea, o también llamada aponeurosis epicraneal, y la dura madre. La aponeurosis epicraneal es un tejido, es una fascia que es sumamente vascularizada y hemostática. Por lo tanto, el cirujano tiene que tener presente que los hematomas van a ser un riesgo potencial y debe asegurarse que exista un buen cierre. Entonces, a la hora de suturar, básicamente el doctor tiene que asegurarse de que no exista fugas, por así decirlo. La dura madre va a tener como característica que es un tejido que, bueno, al ser la tercera meninge es muy fácil de desgarrarse y tampoco no va a soportar mucha tensión. Entonces, como medida de precaución, se extrae un poco de líquido cefalorraquídeo para que no exista esa tensión de más. Y si el doctor lo considera necesario, también se puede colocar un parche y luego suturarlo. En lo que es esta área de la neurocirugía, en un pasado se utilizaba la seda quirúrgica como material de elección, pero en la actualidad ya no, porque suele producir a veces reacciones tisulares. Se puede usar Nurolón y también Prolene, que ha sido aceptada para que los para que los doctores realicen un cierre continuo y también para el cierre de heridas potencialmente infectadas. En lo que es la reparación de nervios, se va a usar el uso del microscopio operatorio, y el calibre de la sutura y de la aguja deben ser acorde al tamaño del nervio en cuestión. Se van a tener que alinear las fibras motoras y las fibras sensitivas, y luego se va a suturar el epineuro. El material que se usa en esta situación usualmente puede ser nylon, poliéster o un polipropileno. En lo que es la microcirugía, bueno, básicamente se va a usar el uso de suturas y agujas muy finas. Actualmente se han incorporado mayores tipos de suturas, como etilón, y sus calibres pueden ir de 8 a 0 o de 11 a 0. Se ve también el uso de prolene y de Vicryl recubierto. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es la cirugía oftálmica se va a usar diferentes elementos, ya que
evaluando el área anatómica, debemos tener presente que la córnea es una estructura vascular. En cambio, los músculos oculares, la conjuntiva, la esclerótica tienen un muy buen aporte sanguíneo y su cicatrización suele ser muy lenta. Por lo tanto, se recomienda a veces que las suturas en estas zonas perduren hasta 21 días. En cambio, en otras zonas, por ejemplo, al suturar la esclerótica, a veces las suturas solo permanecen 7 días. Suelen usarse lo que es suturas absorbibles. Estas, si se absorben muy lentamente, podrían formar granulomas, aunque no se ha visto muy frecuente, pero es un caso probable. Se usan las suturas de Vicryl. Y también podríamos usar otros materiales de sutura como los monofilamentos, las suturas de tilón, de prolene, y también en otros procedimientos oftálmicos se ha usado la seda virgen, la seda negra trenzada y las suturas de Merck-Silene. En lo que son los procedimientos del aparato gastrointestinal superior, se considera que desde la cavidad oral hasta lo que es el esfínter del cardias como áreas que están posiblemente contaminadas. Debemos tener presente que existe lo que es las mucosas y estas usualmente tienen una cicatrización que no suelen necesitar tanto las suturas. En la cavidad oral y la faringe vamos a ver una cicatrización muy rápida. Podemos usar aquí la presencia de suturas absorbibles y finas, si es que no hay infección adicional a esta. En cambio, a nivel del esófago, la sutura va a ser mucho más difícil, ya que no existe serosa a nivel de esta estructura. La mucosa va a cicatrizar muy lentamente y la muscular, al ser tan gruesa, no va a sostener bien las suturas, por lo cual se usa el multifilamento en esta ocasión. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es la cirugía del aparato respiratorio o el tracto respiratorio, no hay muchos estudios como tal, pero se han puesto en ejemplos, por ejemplo, cuando se cierra el muñón bronquial o cuando se hacen lobectomías o neumectomías. Existe la posibilidad de infección y también de sangrado. Por lo tanto, es importante tener presente que va a haber una cicatrización lenta y se usan a veces dispositivos mecánicos como las grapas para evitar que se produzcan estos sangrados. También se usan suturas no absorbibles como el polipropileno y de monofilamento, que este va a tener menos probabilidad de causar una reacción tisular y proporciona como un riesgo de infección adicional. También se han usado suturas de seda y en lo que es la cirugía cardiovascular, para lo que es la anastomosis de los vasos sanguíneos, vemos que hay una cicatrización rápida. Se usan suturas no absorbibles sintéticas en lo que son los procedimientos cardíacos y vasculares periféricos. Y se debe tener presente que la anastomosis sea resistente y que esté a prueba de fugas. En lo que es el esternón, se puede usar alambre, suturas de alambre, a menos de que sea de consistencia frágil, en lo cual podríamos nosotros usar los que es suturas absorbibles. Siguiente diapositiva, por favor. Para continuar con los requerimientos de estructuras en otros tejidos, vemos, por ejemplo, lo que son los vasos. Ahí tenemos que mencionar un punto importante. ¿Por qué? Porque tenemos la formación de trombos, y eso se puede dar por una reacción tisular excesiva a lo que es el material de sutura. En cuanto al material de sutura, para la anastomosis podemos utilizar lo que es el nylon, el poliéster, que es un multifilamento que va a permitir la coagulación. Tenemos el polipropileno, el etibón, que este tibón es fuerte, las suturas van a durar y tienen una superficie lisa. Tenemos también el prolene o la seda, que son ideales para lo que son arterias coronarias. También se utiliza monofilamento para la anastomosis en caso que sea cirugías microvasculares. Y también mencionan el uso de etilón como un monofilamento para la anastomosis de la misma manera en cirugías microvasculares. Acá hay que mencionar también otro punto, y es que, por ejemplo, en operaciones con niños, cuando hablamos de un niño tenemos que recordar que todavía va a crecer.
Por lo tanto, vamos a necesitar en las suturas mayor fuerza y mayor durabilidad. Es por esta razón que se prefieren materiales como seda o polipropileno. Y también se puede emplear técnicas de sutura como la sutura continua, porque muchos autores mencionan que es como un resorte que se estira y adapta al crecimiento del niño. Como las complicaciones posibles en este tipo de cirugías tenemos lo que es un trauma vascular, los aneurismas micóticos y las infecciones. También podemos tener los hematomas, incluso sepsis localizada. Para evitar esto se prefiere utilizar la sutura de monofilamento para poder reducir la reacción tisular y para resistir a lo que es el crecimiento bacteriano. Siguiente diapositiva, por favor. En caso de las prótesis vasculares, tenemos que saber que las prótesis nunca llegan a incorporarse por completo al tejido y ocurre un movimiento constante en lo que es la línea de sutura. El material de elección en estos casos es el poliéster recubierto para la fijación de prótesis vasculares y válvulas cardíacas por su fuerza e integridad. También se pueden utilizar distintas técnicas como es la continua o la discontinua en la anastomosis, pero especialmente se va a utilizar lo que es la técnica discontinua en zonas como la ingle, la fosa poplitea, las suturas continuas pueden permitir una colocación más fácil. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tracto urinario, se debe evitar a toda costa lo que es el escape de la orina. ¿Por qué? Porque puede contaminar. Entonces, los materiales que se recomienda son las suturas de monocril y de bicril. En caso del labio genital femenino, se menciona que es un área potencialmente contaminada y también es un campo restringido. El material de preferencia son el eticón, el bicril, las suturas absorbibles, suturas de catgut, suturas de monocril. Siguiente diapositiva. No está bien. La cirugía de tendones también es considerada una cirugía que puede presentar alto grado de suciedad y se debe evitar las suturas con alto grado de elasticidad. Se puede utilizar como materiales lo que es el acero inoxidable, incluso también materiales como monofilamento. Y para hacer esta sutura se utiliza lo que es la técnica de Bunel. Y la sutura en este caso se coloca de tal forma que puede desprenderse cuando ya no se requiera. Siguiente diapositiva, por favor. En caso de suturas de hueso tenemos dos ejemplos. Tenemos en caso de fracturas faciales y en esternotomía. En caso de las fracturas faciales, se prefiere utilizar lo que es el acero inoxidable de monofilamento, ya que es ideal por la falta de elasticidad. Y en el caso de la esternotomía, que es en sí muy complicada, se puede utilizar suturas interrumpidas de acero y en caso de pacientes con osteoporosis, se pueden utilizar suturas muy gruesas como de bicril. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando sobre lo que es el cierre de heridas contaminadas o infectadas. Tenemos que saber que la contaminación se convierte en infección cuando alcanza aproximadamente 106 bacterias por gramo de tejido en un huésped que está inmunológicamente sano, inmunológicamente normal. También se sabe que algunas heridas de este tipo se pueden cerrar luego de una buena irrigación y debridación. Y se aconseja en sí dejarlas abiertas para cerrarlas por una segunda intervención. El material empleado son suturas no absorbibles de monofilamento. Y se recomienda colocar compresas para mantener así un ambiente húmedo y una vez que la infección haya desaparecido, el cirujano puede reabrir la herida, retirar las compresas y restos del tejido, para luego poder cerrar con una sutura de nylon o de monofilamento. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, doctor. Continuamos con la exposición de drenes y drenajes. Sí, pueden continuar con drenes y drenajes.
Correcto. Bueno, vamos a comenzar. Los drenajes son importantes en el manejo de pacientes quirúrgicos. Sabemos, siguiente, por favor. Sabemos que también son aparatos que actúan como un canal deliberado que sirve para la liberación de líquidos, orgánicos, gases, secreciones, ya sean naturales o patológicas, de una cavidad o víscera hacia el exterior. Es decir, bueno, algún dispositivo de salida más que todo. Ahora, también son útiles en la cuantificación de pérdidas, evacuación de líquidos o aire, pues evita las infecciones y bueno, el sitio de infección para soluciones. Bueno, su finalidad es evitar una posible filtración o simplemente vaciar el contenido y evitar su acumulación. Y bueno, alguna posible complicación como un hematoma, un seroma, un absceso, algún bilioma y bueno, otras complicaciones que justamente también hablaremos de ellas casi al final de la exposición. Ahora, su uso, hablando un poco de la historia, se remonta a Hipócrates, donde se usaban tubos de madera, tubos de vidrio y huesos como drenajes pasivos. Y bueno, la tracción capilar en tubos de pequeño calibre que forma la base de todos los métodos pasivos fue observada por Leonardo da Vinci, mientras que Hitton descubrió la succión como ventilación de aire o drenajes activos. Siguiente, por favor. Ok, ¿podrías retrocederla una, por favor? Hablando en sí de los mecanismos del drenaje. ¿Cuál es su mecanismo? Hablando del drenaje, elimina el contenido de los órganos corporales. Por ejemplo, hablando de la cateterización de la vejiga urinaria o aspiración por sonda nasogástrica. También cuando hablamos del exceso en secreciones de cavidades corporales. Por ejemplo, podemos hablar de la peritoneal o de la pleural. También hablando de fluidos tisulares como sangre, suero o linfa, entre otros corporales. Estos se acumulan en el lecho de la herida después de un procedimiento quirúrgico. Y bueno, este mecanismo se logra mediante una fuerza gravitacional o presiones negativas y positivas. Si se permite que todo este líquido se acumule, puede ejercer presión en el sitio quirúrgico, así como en órganos, en nervios y en diferentes vasos sanguíneos adyacentes. El aumento de la presión causa dolor y la disminución de la perfusión retrasa y dificulta la cicatrización de la herida que está comprometida. Ahora, también el líquido acumulado puede servir como un buen medio para la proliferación de distintas bacterias, aumentando así el riesgo de la infección. Y debido a todos estos mecanismos, se debe tener un cuidado muy estricto al momento de realizar este procedimiento. Sobre todo porque la eficiencia de un drenaje depende no solo de su diámetro y longitud, sino también de la viscosidad, la consistencia del fluido de drenaje y también de la fuerza, que se comentó que puede ser una presión positiva y también negativa. Siguiente, por favor. Ya. Las condiciones que debemos tener en cuenta. Primero, que el dispositivo sea blando y de superficie suave, de forma que este va a deslizarse sin ninguna dificultad, evitando el daño a las estructuras vecinas al momento de ser retirado. También que posea una buena permeabilidad para que no se obstruya. Por otro lado, no debe irritar cuando esté adentro del cuerpo, es decir, que no sea alérgico. Idealmente se tiene que pensar en objetos que tengan luego una visión radiopaca para que puedan ser controlados mediante las imágenes. Y por último, que tenga un colector para poder cuantificar la cantidad del exudado. Bueno, dentro de las indicaciones para el drenaje hay que tener en cuenta las indicaciones generales que se basan en evacuar dentro de la cavidad o espacio del cuerpo. Hay que prevenir que se acumule líquido o gas en esta cavidad y hay que actuar como testigo en la aparición de una posible fístula y generar un trayecto que hay que controlarlo hacia el exterior, evitando la acumulación de secreciones, que es prácticamente la función. Y entre las indicaciones particulares hay que tener en cuenta si es un absceso, si es una lesión traumática o si estamos actuando bien frente a la profilaxis de fuga tras una cirugía general o tras una cirugía radical. Por ejemplo, en absceso, los drenajes deben evacuarse las sustancias que se acumulan, evitando el cierre en falso de los mismos. Y en las lesiones traumáticas, entonces es necesario colocar un drenaje para que este líquido pueda salir.
En la profilaxis de fuga tras una cirugía general, como sabemos, en la cirugía siempre hay riesgos de fugas, entonces vamos a colocar un drenaje por si se producen. Entonces, también en la cirugía radical, cuando se realizan grandes resecciones, se pierde gran cantidad de líquido linfático y sangre. Y no debe acumularse esto. Es por eso que el drenaje ayuda a que esto salga. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de las características, el material es suave, plegable y flexible para no comprimir estructuras vecinas. No se descompone en contacto con el líquido a drenar. Bueno, este tiene un colector para cuantificar los exudados, además que no es irritante para los tejidos corporales. Siguiente diapositiva, por favor. Dependiendo de su función, los drenajes pueden ser terapéuticos o profilácticos. El drenaje terapéutico busca la evacuación de colecciones líquidas o gaseosas que son consideradas patológicas en el organismo y que se encuentran antes de una intervención quirúrgica. A su vez, el dren puede ser utilizado para administrar diferentes sustancias o realizando tratamientos específicos. Por otro lado, el drenaje profiláctico tiene como objetivo la prevención de un posible acúmulo de colecciones serohemáticas, purulentas o necróticas, o también gaseosas, que puedan desarrollarse tras una cirugía. Se recurre a ellos en intervenciones quirúrgicas en las que ha existido gran disección de tejidos y estructuras. Por lo que se prevé una salida del exudado y se quiere disminuir también el riesgo de la infección. Su uso está prescrito en intervenciones donde la hemostasia ha sido dificultosa o en situaciones donde se evidencia una colección séptica en el lecho quirúrgico. Además, este drenaje va a permitir la cicatrización de segmentos, consigue la obliteración de espacios muertos y además previene las complicaciones posoperatorias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora les vamos a hablar sobre los tipos de drenaje. Según la clasificación, sobre el objetivo, tenemos lo que son los profilácticos o preventivos y los terapéuticos. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es el drenaje terapéutico, drenar una aparición líquida o de gas desde una cavidad, produciendo el menor estrés al paciente. Drenaje percutáneo es para la evacuación de colecciones abdominales o pelvianas secundarias a una diverticulitis. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que es el drenaje profiláctico, que va a permitir la salida de exudados, se indicarán en los casos de grandes disecciones o anastomosis de alto riesgo. A modo de ejemplo, podemos citar lo que es el drenaje tubular a caída libre, por ejemplo, en una anastomosis esófago-yeyunal, anastomosis bilares, anastomosis gastroyeyunal y anastomosis colorectales. También tenemos lo que es el drenaje tubular aspirativo, que son en disecciones extensas en el tejido celular subcutáneo. También tenemos lo que es el drenaje irrigativo aspirativo, que se da en necrosis peripancreática infectada. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es en cuanto a tipos de drenajes, indicaciones y retiro, van a existir numerosas clasificaciones de drenajes según los diferentes criterios que se utilicen. Entre estas clasificaciones vamos a destacar las siguientes que vemos en la tabla número 1. En este trabajo nos enfocaremos en la clasificación según el mecanismo de drenaje. El pasivo, que no utiliza fuerzas externas para el drenaje, y el activo, que es el drenaje realizado por un proceso de succión. Siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a comenzar con lo que son los drenajes pasivos. Estos drenajes pasivos, por definición, son aquellos que en donde el fluido va a salir al exterior, o sea, fuera del acceso, por gravedad o por capilaridad. Usualmente se usan para drenar pequeñas colecciones localizadas, en donde se va a establecer una comunicación entre la cavidad y la superficie cutánea. Dentro de ellas vamos a encontrar, por ejemplo, siguiente diapositiva, a lo que es el drenaje de gasa. Este va a consistir en una tira de gasa que puede estar enrollada a modo de mecha y cuyo extremo se va a colocar dentro del herido, dentro del absceso. Su manera de actuar o cómo va a actuar es a través de capilaridad. Va a facilitar el flujo de las secreciones hacia el exterior. Esta se suele emplear principalmente como complemento de un tubo de drenaje y va a aumentar la efectividad de las mismas. Estas gasas vamos a poderlas empapar con diferentes sustancias para que
tengan también una función terapéutica. El ejemplo típico que hay o que existe de este tipo de drenaje es el que se utiliza en forma de mecha intracavitaria, cuando se usa, por ejemplo, o se ha llevado a cabo un drenaje de absceso de glúteo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, como que no se puede ver. Ya, ok, genial. Drenaje de Penrose. Este va a ser un tubo de caucho que está delgado y aplanado y se va a mantener colapsado mientras no pasa líquido por su interior. Se va a colocar al finalizar una intervención quirúrgica o a través de una pequeña incisión cutánea, que también puede ser de contraincisión, realizada para tal fin. Entonces, este va a actuar al igual que el otro por capilaridad. Se van a arrastrar los líquidos hacia el exterior y las secreciones van a pasar por un apósito colocado sobre la misma zona. También puede colocarse una bolsa de colostomía para recoger las secreciones y poderlas cuantificar. Este está indicado principalmente para los que son abscesos subhepáticos o abscesos pancreáticos, del saco de Douglas, de la vesícula, de anastomosis intestinales, peritonitis, entre otros. También se utiliza en la prevención de abscesos de pared, tanto musculares como submusculares. Es importante resaltar acá de que, dadas las características o lo característico de este dren, es que el líquido que se busca extraer va a fluir de manera efectiva por la cara externa en vez de por la luz del mismo dren. El retiro se tiene que hacer a partir del tercer, cuarto o quinto día después de colocado y se tiene que hacer de forma agresiva. Progresiva, unos 2 centímetros diarios para que el dren no se pegue a la piel. Al momento o al terminar de retirarlo, hay que cortar también el punto de fijación a la piel. Siguiente diapositiva. Luego tenemos el drenaje en teja o de Silastic. Este es un tubo de silicona flexible que tiene varias perforaciones a lo largo de toda su longitud y tiene un extremo romo, no traumático, o sea que no cabe en punta. La variedad en teja consiste en la presencia de estrías y en su interior que permite aumentar la capilaridad del mismo dren. Siguiente diapositiva. Luego tenemos el drenaje de Kerr o de tubo en T. Este es un tubo blando, bueno, que como dicen no tiene forma de T, que sirve especialmente para drenar la vía biliar. Se utilizan los extremos cortos y se insertan en el interior del colédoco. Y la vía más larga se coloca atravesando el espesor de la pared abdominal, fijándola a la piel con un punto de seda, de manera que se pueda conectar con una bolsa estéril o un sistema de recolección para poder drenar el líquido. Estos adimentos que van al final del tubo en T deberán prevenir la tensión del tubo, o sea, evitar de que este tubo pueda estar tirado y así pues zafarse fácilmente. De esta manera van a facilitar el drenaje por gravedad. Si se conecta, digámoslo así, ¿no?, a una sonda de Nelatón que termina, por ejemplo, con una bolsa medidora o esta sonda de Nelatón, está ahí, deberá tener un diámetro mayor que el tubo T para que cuando se dé su colapso o algo así, pueda permitir que el líquido no se quede estacionario, sino que si es que lo hace, es necesario observar y cuantificar cuánto líquido se ha drenado. Este tubo en T asegura entonces el paso de la bilis al colédoco o de manera contraria a la bolsa de recolección. Es por eso que podemos evitar que se produzca un incremento de la presión de las vesículas biliares o que exista alguna complicación postoperatoria. Se utiliza principalmente en cirugía de colédoco, en lo que es, por ejemplo, la exploración de las vías biliares, y va a permitir que se desvíe parte de la bilis al exterior para poder usarlo también en un momento de dibujar o insertar contraste en las vesículas biliares, y también ayuda a establecer una fístula que se va a organizar, o sea, dentro o en la parte exterior, después de los 15 días de estar colocado en este sitio. Cuando se coloca, por primera vez o recientemente se ha colocado el tubo en T, o sea, en el postoperatorio inmediato, la bilis va a fluir solo por la parte interior del tubo. Va a pasar tan solo una pequeña cantidad al duodeno y el resto va a salir hacia la sonda exterior. En lo que es cuando ya se pasa todo el proceso
bueno, de inflamación o el proceso o volumen dentro de la vesícula biliar, y la ampolla de Vater, el flujo de bilis va a pasar tanto al tubo, a través, va a pasar tanto al duodeno a través del tubo, perdón, y va a disminuir el flujo hacia el exterior. Esto nos va a indicar más o menos que el restablecimiento de la ampolla, o sea, que se ha generado ahí, pues es bueno, o sea, se ha curado. Ahora, el drenaje se va a retirar durante los 21 días postoperatorios o más, y cuando la ampolla de Vater haya recobrado su funcionamiento, la bilis deberá drenar en su totalidad hacia el duodeno, o sea, ya se retira. Antes de retirarlo, hay que hacer algunas pruebas que nos permitan estimar la permeabilidad de las vesículas biliares, como por ejemplo cerrándolo en las noches y observando que el paciente no presenta dolor tipo cólico o algo así. Y de igual manera se puede hacer una colangiografía por inyección de sustancia radiopaca en el tubo T, y de esta manera podemos observar el interior de las de las vías biliares y ver si es que no hay cálculos o si es que no hay escapes u otras alteraciones. Para extraer el tubo se tiene que pinzar y se tienen que quitar los puntos de fijación en la piel que se colocaron anteriormente. Hay que ejercer tracción constante hacia afuera, y la fístula que hubo, que se presentó en ese momento, va a cerrar espontáneamente al cabo de poco tiempo. Esto va a dejar un poco de bilis, o sea, que salga un poquito de bilis por la piel, pero está bien. Siguiente diapositiva. Ya, las sondas mesenterales o sondas de Nelatón es un tubo plástico diseñado para permitir que la alimentación vaya directamente al interior del organismo. Esta nutrición por esta sonda es un método muy sencillo y eficaz que ayudará a conseguir y mantener un correcto estado nutricional de los pacientes, además de nutrición. También se utiliza para aplicar medicamentos y descomprimir el estómago en caso de una distensión abdominal. Las indicaciones son para la aspiración del contenido intestinal, que es activa. Cuando se produce por diferentes patologías, existe una dilatación gástrica, una obstrucción intestinal o un ileón paralítico. Auxiliar para el diagnóstico en el caso de hemorragia del tubo digestivo alto o lesión gástrica por politraumatismo. Como terapéutica para la infusión de medicamentos o lavado gástrico en caso de hemorragia gastrointestinal o sobredosis de medicamentos. Y en la administración de alimentos, como ya les dije, en alimentación gástrica con alimentos licuados o fórmulas alimenticias industrializadas. Una nota muy importante de estas sondas es que se usa actualmente y se le llama sonda de nutrición enteral. Y se instala en pacientes de quienes se les ha realizado una mastomosis intestinal, colocándola más adelante de la mastomosis o post-amastomótica. Sirve para alimentar a los pacientes enteralmente mientras se cicatriza adecuadamente su amastomosis. Las sondas vesicales. Las sondas vesicales son catéteres o sondas que se introducen hasta la vejiga a través del meato uretral, con el fin de establecer una vía de drenaje temporal, permanente o intermitente, desde la vejiga hasta el exterior. Las indicaciones de estas son el control cuantitativo de la diuresis, la obtención de una muestra limpia de orina, cuando no se puede obtener por medios habituales, la recolección de orina de varias horas en pacientes incontinentes, la solución para la retención urinaria, el drenaje de la vejiga neurogénica, permitir la cicatrización de vías urinarias tras una cirugía, el desvío de la orina en lesiones de la uretra, realizar irrigaciones vesicales en casos de hematuria, los lavados, y limpieza de coágulos, por ejemplo, después de las prostatectomías o administrar medicación con finalidad de diagnóstico o tratamiento. Principalmente en estas sondas vesicales tenemos la tipo Foley y la Nelatón. En esta última es un tubo suave fabricado con látex de uso a corto plazo. Se utiliza solo para drenaje de orina en la vejiga, como por ejemplo antes de una cirugía, a diferencia de la tipo Foley, que no tiene balón en su punta y por lo tanto no puede permanecer insertado en la vejiga.
Los drenajes activos es otro tipo de drenajes. En este se utiliza para evacuar colecciones de una forma rápida y eficaz sobre planos de disección o en cavidades. Corresponde a drenajes rígidos de silicona o polivinilo conectados a sistemas de succión negativa de diversos tipos. El primer ejemplo de drenaje activo es el drenaje tipo redón, que es un sistema de drenaje constituido por un tubo flexible con un extremo en el que hay múltiples perforaciones y otro extremo que es apto para adaptarse herméticamente a un tubo conectado a un recipiente recolector, donde previamente se practica al vacío o la presión negativa. Este mecanismo permite un drenaje constante y que puede regularse según sean las necesidades del caso. Cuando el frasco de recolección se llena o pierde el vacío, debe medirse la cantidad de líquido drenado, vaciar completamente el contenedor y restablecer nuevamente el sistema con la presión negativa. Está indicado para una cirugía radical, cuando se resecan grandes cantidades de tejido o se elaboran colgajos y donde puedan quedar espacios muertos que se originen hematomas, al producirse una gran cantidad de exudado. Un ejemplo de esto pueden ser las mastectomías radicales y también generalmente en toda cirugía que puede sangrar de forma importante. El siguiente tipo de drenaje es el Jackson-Pratt. Este drenaje es drenaje activo por aspiración. Consiste en un catéter de silicona blanco aplastado al principio y circular al final, tipo una aguja, y en su extremo puede conectarse a un vacío de baja presión tipo pera o balón de pera. Y este tipo de drenaje está indicado para mayormente abscesos en el abdomen. El siguiente es el drenaje torácico o pleurebac. Es la inserción de un tubo en la cavidad pleural y su conexión a un sistema cerrado de drenaje. Este pleurebac consiste en un sistema de recolección desechable de 3 cámaras, la de control de succión, la del sellado de agua y la de recolección. La cámara de sellado de agua se debe llenar con agua destilada o solución salina y el tubo largo que va a drenar la cámara de recolección se conectará al tubo, una vez colocado este. El sistema puede ir o no conectado a un sistema de aspiración de pared o de máquina, a través de un tubo de cámara de control de succión en toma al vacío. Las indicaciones de este drenaje de uso más frecuente son para el drenaje del neumotórax, la presencia de aire en el espacio intrapleural, el drenaje de hemotórax, sangre en el espacio pleural, drenaje pleural, líquido de exudado en el espacio, epiema con derrame pleural paraneumónico, que es purulento, y drenaje posoperatorio, por ejemplo, después de la toracotomía o esternotomía. El siguiente es el hemovac, que es un sistema de aspiración cerrado que funciona con presión negativa al expandirse lentamente unos fuelles metálicos colocados en el interior del recipiente recolector. Los desechos líquidos se obtienen a través de una sonda con perforaciones que se instalan en el interior de una herida a drenar. Generalmente consta de 1 o 2 tubos conectores de material de polivinilcloruro o siláctic que desembocan al reservorio colapsable. En el extremo proximal tiene un estilete metálico muy afilado para hacer la punción cutánea, el cual se retira inmediatamente después de haber sido ubicado el absceso y a continuación se encuentran los orificios de drenaje, los cuales se deben ubicar en el sitio que va a drenarse. Después, las principales diferencias entre drenajes activos y pasivos. Como vemos en el cuadro, se produce mediante 2 criterios, que es el mecanismo y la gradiente de presión. Tanto el activo, el mecanismo es la succión activa y su gradiente de presión es presión negativa, y en el pasivo el mecanismo depende de las diferencias de presión y su gradiente de presión es la presión positiva.
Ok, respecto al manejo quirúrgico, tenemos primero que es importante realizar una buena asepsia de la herida, ya hay que mantener seca la zona de drenaje y es necesario cambiar el apósito a diario para evitar la manipulación. Y tenemos que evitar la manipulación del recipiente y manejarlo también debajo de la herida para no provocar algún accidente. En primer lugar, respecto a los drenajes y drenajes, su manejo es responsabilidad del cirujano. Las indicaciones también variarán según el modelo utilizado. Debe medirse el débito y evaluar las características del contenido que sale por el drenaje, especificando si ha existido algún cambio en este, cantidad y calidad, o si, por ejemplo, es denso o viscoso, ¿no? También se debe evaluar la indemnidad del sitio de salida y también del circuito, y ver si es que hay dolor referido por el paciente. También cuando existe más de un drenaje debe existir una correcta identificación y numeración de estos, conociendo su ubicación precisa. Cuando el volumen diario de un drenaje es elevado, bueno, es de vital importancia asegurar su reposición por vía oral o endovenosa, según corresponda, evitando desbalances hidroeléctricos. La permanencia de cada drenaje dependerá del tipo de cirugía, la razón de instalación, las características del líquido drenado y también de la evolución del paciente. Y bueno, al final, solamente al cirujano le corresponde tomar la decisión del retiro del drenaje. Ahora, ¿en qué casos está indicado los drenajes quirúrgicos? Primero puede ser de forma terapéutica, en el caso de neumotórax a tensión, de líquido pleural, cavidad de un absceso, un seroma, una retención urinaria aguda, una artritis supurativa aguda y un quiste infectado. También puede ser por cuidados paliativos como un esófago de un CA avanzado y una hidrocefalia. También para el diagnóstico, por ejemplo, para una fístula biliar, un coleangiograma con tubo en T para cálculos biliares retenidos en el conducto biliar común, también como manera profiláctica para procedimientos cardiotorácicos, una resección esofágica, un unión duodenal tras poligastrectomía, también la elevación del colgajo cutáneo extenso, una postiroidectomía, tracotomía, una colestectomía no complicada, también para las esplenectomías, pancreatectomías y los pacientes en PPB después de un traumatismo torácico. Respecto a su monitorización, también se pueden usar estos drenajes para el caso de hemorragias gastrointestinales, una cateterización uretral, y también puede haber una doble indicación, es decir, diagnóstica y terapéutica para las fístulas biliares y gastrointestinales. Debemos tener en cuenta los cuidados en los drenajes quirúrgicos. Para los intraoperatorios, los drenajes deben ser colocados de manera que tomen la mayor seguridad, es decir, la ruta más corta posible. Deben llegar a la parte más profunda y dependiente de la cavidad o herida. También se deben sacar los drenajes externos a través de una herida punzante y no de la herida principal para minimizar la incidencia de la infección de la herida. Los tubos deben permanecer libres de torceduras, residuos y coágulos para facilitar el drenaje, y este debe estar bien asegurado para evitar que se caiga, se desplace a la cavidad o que se erosione el tejido circundante. El drenaje debe estar siempre por debajo de la incisión. Para la fijación de un drenaje quirúrgico debemos revisar que el drenaje esté asegurado y el sistema esté intacto para evitar el desplazamiento, la infección o la irritación de la piel circundante. Los drenajes se han asegurado utilizando diversas técnicas y materiales. La técnica más utilizada es la de la liga romana, que utiliza seda para asegurar el drenaje. Este método se basa en que la seda crea una fricción suficiente alrededor para asegurar el drenaje. Sin embargo, cuando la técnica está mal realizada o la seda se moja, puede perderse su fricción y el drenaje puede aflojarse. Otras técnicas incluyen el uso de sutura de nylon, imperdible, clip de drenaje, adhesivos, que también se sabe que están asociados a algunas limitaciones. ¿Ha terminado o falta todavía? Así falta, termino.
Disculpe, doctor, un momento, se me fue la conexión. Ahorita vuelvo a presentar. Ya, siguiendo con los criterios para el retiro de drenaje, para los criterios del retiro de drenaje se tiene que ver la calidad del exudado, que tiene que ser ceroso, cero hemático, hemático franco, bilioso y purulento. Otro criterio debe ser, debe haber la causa, debe de tener una cuenta, se debe de tener en cuenta la cantidad que se debe de drenar y la calidad del exudado. Y como norma general, el drenaje se retirará una vez de que el contenido sea ceroso y mínimo. Podemos suspender o retirar un drenaje quirúrgico cuando el drenaje se ha detenido. Su producción se ha convertido en menor de 25 a 30 miligramos por día o el drenaje ha dejado de cumplir la función deseada. El carácter y la viscosidad del líquido de drenaje se considera antes de retirar el drenaje, como por ejemplo, que un efluente inicial hemorrágico se convierta en un líquido claro. Algunos drenajes, especialmente los abiertos o pasivos, por ejemplo, los ondulados o planos, deben ser acortados retirando aproximadamente 2 centímetros por día, permitiendo así la curación gradual de la zona desde una parte más profunda hacia el exterior. Esto es muy útil especialmente cuando se coloca un drenaje en la cavidad de un absceso, lecho de la herida o colgajos de piel, donde se requiere la posición del tejido que sea poco a poco y continuo. Los drenajes destinados a proteger sitios posoperatorios, sitios anastomóticos y que requieren la formación de un tracto deben de retirarse y retrasarse cuando se logre el deseo previsto. ¿Qué pasó? ¿Complicaciones? Doctor, disculpe, voy a exponer yo esta parte. Parece que mi compañero está teniendo problemas de conexión. Disculpe. Respecto a las complicaciones, tenemos infecciones fuera, adentro, a expensas de gérmenes cutáneos. Más frecuentes son estos en los drenajes abiertos. También puede haber una infección local de la herida. Además, el dren actúa como un cuerpo extraño y también lo cual genera una reacción inflamatoria en todo el trayecto, ¿no? Y con ello altera la cicatrización cutánea. Y también suele esto requerir la retirada del dren. También puede haber úlceras por decúbito. También la permanencia de un dren durante un tiempo prolongado puede originar necrosis y úlceras por decúbito en la piel. Y sobre todo también en las estructuras cercanas con total contacto con él. Y al producirse un proceso isquémico por compresión continuada. También en este caso, el dren mejor tolerado por el organismo es el de la silicona. También pueden haber reacciones alérgicas
y también un retraso en el regreso de la funcionalidad. Y necrosis de piel con drenes de consistencia dura. Puede haber hemorragias también. Y en caso de presentar un dren duro, que con la fricción, ¿no? Sobre todo. En este caso, por movilización, cambio de vestimenta. Y en este caso también debe estar retirado. Y el aumento en tiempo de curación por el mismo dren se puede retrasar el tiempo de... el tiempo de curación, y por lo que debería ser retirado cuando ya no se necesita. Y también una complicación es el atrapamiento del dren cuando cuando el tejido circundante se hace fibrótico. Y la migración del dren, que es otra complicación también a menudo. Siguiente. Respecto a las conclusiones, pues vemos que la ventaja primordial que tienen todos estos mecanismos fundamentales es la seguridad, ¿no? Y también es un drenaje hace que la cirugía, por pequeña que sea, esta sea mucho más segura, ya que disminuyen el riesgo de otras complicaciones. Siguiente. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta de sus compañeros que han estado presentes en la exposición? Bien, para los que presentaron la parte de drenes, cuando clasifican o definen los drenes, hablan de que son terapéuticos y profilácticos, ¿no? ¿Han encontrado otra forma u otra palabra que pueda significar lo mismo cuando uno quiere, digamos, expresarse o referirse a drenes terapéuticos o a drenes profilácticos? Es decir, por ejemplo, si es terapéutico, ¿qué otra forma podríamos expresar? ¿No? Porque terapéutico, bueno, tiene un significado que se supone que cada uno de ustedes ha revisado qué es terapia o qué significa un procedimiento terapéutico, ¿no? Igualmente, profiláctico, ¿no? Profilaxis. Estamos escuchando, ahora que estamos en plena pandemia, que mucho se ha hablado de la prevención, de la profilaxis, ¿no? Entonces, como que a veces para algunos autores la palabra profiláctico no cuadra bien, ¿no? Al hablar de dren, es un dren profiláctico. ¿Cómo sería un dren profiláctico? Entonces, tratando de buscar un término un poco más adecuado, ellos han tratado de expresarse con otros términos. ¿Alguien ha revisado al respecto? No solo los que han presentado el tema, sino pueden haberlo revisado de repente cualquier otro alumno o haber escuchado algún comentario. Por mi parte no, doctor. De hecho, he encontrado muy poca información sobre drenes y drenajes. Sí, pues antes había poca información, pero a medida que en estos últimos años se han ido mejorando los sistemas, entonces ahora ya hay más información. Por ejemplo,
Dentro de los activos, ustedes no he escuchado que hayan mencionado el sistema BAC, ¿no? Que se escribe VAC, ¿no? Sistema BAC. Que son siglas, pues, ¿no? De la palabra en inglés, ¿no? Que definitivamente son drenajes de aspiración continua. Entonces, hace años había unos drenes de aspiración, un tipo de drenaje, unos aparatos de drenaje de aspiración continua, cuyo nombre era Gonco, ¿no? Se le llamaba. Un aparato de Gonco era un motorcito, ¿no? que aspiraba continuamente, ¿no? Y que era un sistema de 2 tubos. Por uno aspiraba y por el otro evacuaba el líquido a un reservorio, a un recipiente sellado, por supuesto. Para que esta aspiración continua sea constante, tiene que ser un recipiente sellado. Y estos aparatos de aspiración muy buenos, en ese tiempo, le estamos hablando de unos 20 años, 25 años atrás, quizás un poco más, 30 años, lo utilizábamos mucho para la aspiración cuando había fístulas intestinales o cuando había drenajes abundantes, ¿no? Entonces, evitaba que el paciente sea curado varias veces al día, que si estas secreciones eran irritativas a la piel, deterioren y formen pues reacciones dérmicas que habían que cuidarse. Entonces, eran útiles. Y solo tenían 2 velocidades, ¿no? O 2 formas de actuar. Una aspiración continua y una aspiración intermitente. Entonces uno, de acuerdo a la cantidad, al inicio podía usar una aspiración continua y cuando uno observaba que había una disminución en la cantidad de drenaje, pues empezaba a utilizar el intermitente, que ya estaba graduado el equipo para que esta intermitencia sea pues cada 5 minutos, o sea, cada 5 minutos aspiraba 5 minutos y se detenía, ¿no? Entonces, ese tiempo aspiraba y luego un tiempo también dejaba de aspirar. Entonces, una aspiración intermitente. Estos sistemas hoy por hoy pues están mucho más sofisticados porque ya viene todo un sistema en donde incluso no solo se puede graduar que sea aspiración intermitente o continua, sino la presión de aspiración. Entonces uno puede medir la presión, no quiero que aspire a mucha presión, sino porque puede colapsar los tejidos, puede colapsar, entonces se mide la presión. Y por supuesto en un sistema de aspiración, un sistema cerrado, ¿no? Hermético. Y luego de eso aparecen estos sistemas BLAC con unos dispositivos para que no solo sirva la aspiración, ¿no? O sea, solo evacuar el contenido que se drena, sino para además mejorar el proceso de cicatrización. El proceso, ustedes ya han estudiado en inflamación cuáles son las etapas, las fases, en cicatrización igualmente, y en heridas han estudiado las heridas quirúrgicas, y dentro de las heridas quirúrgicas las tipo A, B, C, D, ¿no es cierto? Y entonces, en estas que son las D, pues estas son heridas que en un porcentaje alto se infectan con necrosis y entonces hay una pérdida de sustancia. Y al haber esa pérdida de sustancia no se puede cerrar. Y al no poder cerrar queda una superficie cruenta. Entonces lo que se espera es que aparezca tejido de granulación, ¿no? Y con este sistema ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante para recuperar estos pacientes que antes, pues,
ofrecían dificultad o un tiempo prolongado de hospitalización, ¿no? Dentro de eso hay las famosas bolsas de Bogotá. Bueno, Bogotá, pues conocen que es una ciudad de Colombia. Entonces, el que ideó esto, pues es un colombiano de esa ciudad de Bogotá y le puso pues esa bolsa de Bogotá. Ha ido mejorando, por supuesto, el uso y los beneficios, pero se ha quedado con ese nombre, ¿no? Bolsa de Bogotá. Si ustedes quieren buscar, pueden buscar con ese nombre y van a encontrar todos los usos y la forma de drenar ahora con estos sistemas VAC. Por supuesto que son mucho más costosos que otros sistemas, pues, más simples, ¿no? Y en ese sentido, entonces, cuando se refieren a los drenajes terapéuticos, estos autores prefieren llamarles drenajes por necesidad. Y cuando son profilácticos, que no suena muy bonito, pero da la idea a qué se quiere decir profilaxis, ¿no? Le llaman por seguridad, ¿no? Un drenaje por necesidad y por seguridad. Entonces, si uno entiende en cirugía qué es necesidad, ¿no? y qué es seguridad, es mucho más entendible, ¿no? Por ejemplo, en una anastomosis, como su compañera ha referido, una anastomosis, digamos, esófago-yeyunal, en una anastomosis esófago-yeyunal, uno deja un DREN terapéutico o profiláctico. ¿Quién hizo esa parte? Doctor, ¿sería terapéutico? Terapéutico, ¿no? Pero terapéutico, ¿qué vas a tratar, pues, si ya está anastomosado? ¿Qué tratarías? Que no se produzca. Ah, pero eso es, pues, ¿y si no se produce? O sea, no puede ser terapéutico, ¿te das cuenta? Porque no vas a tratar nada. No, sería evitar, doctor, en ese caso, profiláctico. Sería preventivo, doctor. Claro, sería profiláctico por si fistuliza. Y si no fistuliza, ya pues. A eso le llamamos profiláctico, ¿no? Pero el grupo de cirujanos que prefieren, en lugar de decir profiláctico, dicen de seguridad. Yo he hecho mi anastomosis, dejo un dren de seguridad. Si está bien hecho, no va a drenar nada. Y si fistuliza, ya pues he dejado algo seguro ahí que puede funcionar y actuar después en ese momento que se produce la complicación, porque es una complicación, ¿no? Una fístula es una complicación. Entonces actuar como terapéutico, ¿no? Entonces, como ven, uno va a utilizar mejor un término que el otro, ¿no? O sea, drenes por necesidad o terapéuticos, drenes de seguridad o profilácticos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta de sus compañeros? Bueno, la mitad de alumnos ya han ido abandonando, quedan 28 nada más, de los cuales 20 son los que han expuesto, entonces hay 8 nomás que están en línea, digamos, ¿no? Bueno, es cierto pues que sí, hasta hace años no había mucha información, ¿no? Pero hoy por hoy sí hay, pero lógicamente no lo van a encontrar así, porque quienes, digamos, pueden ofrecer esa información son esos laboratorios que producen estos productos y producen sus catálogos, pues justamente con todas las características del drenaje, sus beneficios, sus ventajas, desventajas, porque para vender un equipo de estos a las instituciones siempre se llenan ciertos requisitos, ¿no? Y estos requisitos ellos tienen que tenerlos impresos o en folletos
para que presenten en el momento de las adjudicaciones o de los concursos para la compra de material, ¿no? Y entonces tienen que ofrecer todas las características que tiene el material, todas las ventajas, desventajas, ¿no? Y eso, un equipo de la institución que va a comprar hace el estudio, la revisión, ve costos, beneficios, porque pueden haber varias marcas. Entonces, ese equipo de la institución tendrá que revisar cuál marca compra, de acuerdo al costo, el tiempo de duración, una serie de cosas que están muy relacionadas cuando hay, pues, las licitaciones para compra de material quirúrgico, ¿no? Igualmente para lo que son suturas, ¿no? En suturas también puede haber muchos laboratorios, pero estos equipos tienen que evaluar para que den la licitación, o sea, el visto bueno para la compra de esos productos, dependiendo de todas las características que ustedes han mencionado, ¿no? Ventajas, desventajas y sobre todo la experiencia, ¿no? En el mercado, porque cuando se utilizan suturas, pues, para hacer anastomosis, si no se cumple con los requisitos, va a fistulizar, el paciente se complica, más tiempo de hospitalización, se puede morir. Entonces, todas estas cosas son importantes tener en cuenta. Por eso es que cuando aparece la información, son los laboratorios los que dan mayor información. Y digamos, en los textos van a ser, pues, digamos, informaciones un poco más reducidas y más dirigidas a lo que uno quiere, pues más no va, digamos, dirigida a la marca, porque no se trata de hacer propaganda, sino de ver los beneficios y las ventajas que tienen estos productos. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a dar por terminado el seminario y quedando, pues, la curiosidad de